Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. Hoy es, como todos los senderos, lo digo, pero hoy es más especial aún. Un sendero que trae muy buenas noticias, un muy buen tema y que seguro les va a gustar muchísimo. Bueno, ya conocen a Ingrid, que se acaba de integrar como parte de Templo en la parte de magia y todos esos temas de ocultismo. Y verán que tenemos aquí a Minerva, que Muchas gracias también pasa por a invitar. colaborar con nosotros. Sí, Pues, sí, sí, sí. muy buena noticia, porque bueno, esto ayuda un poco a cumplir un objetivo que tiene Templo, que es darle más voz y participación a las mujeres, ¿no? Porque la vez que veíamos que estaba, o bueno, por lo menos en Templo, un poquito frenado el trabajo en ese sentido. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? No, muchas gracias Ujú. por invitarme y que tenía muchas ganas de estar aquí y poder colaborar de todas las maneras posibles y dar mucha visibilidad a las mujeres satanistas, sobre todo con gato, mira. Genial. Y Ingrid, Sí, ¿tú cómo pues estás? igual todo bien, con un calor asqueroso, así que vámonos acostumbrando porque se ve ¿Y tú que con va a ser una suéter? Da más temporada. calor nada más de verlo. Sí, yo con suéter. Ah, bueno, mi nena también está con suéter. Sí, Pero bueno, aquí vamos bien. Aquí de momento estamos pasando del invierno a la primavera poquito a poco. Pues muy y bien, pues sí, igual como dices, muy emocionados porque estamos como empezando a tener ya más participación femenina, que es como no muy vista dentro del camino a nivel, no solo creo que a México, sino a nivel internacional, como que es muy común que las mujeres, sobre todo dentro del ocultismo, del satanismo, quedemos como en segundo plano, lo que me emociona mucho el episodio del día de hoy. Ya van a irlo escuchando poco a poco. lo que nos da este paso a que decirles de qué vamos a hablar, que va a ser, bueno, el tema es la mujer que no solo es como altar dentro del satanismo, que juega otros roles y otros papeles, no solo en este momento, sino desde el inicio de la magia, ¿no? Con esto de, pues yo creo que conceptos desde la madre naturaleza, cómo se manejaba lo espiritual, ¿no? Con también la vida cotidiana, cómo llevaban las mujeres todo este sistema en las sociedades y cómo y queremos hablar también mucho de cómo llegaron de ser una figura tan importante como las matriarcas, las parteras, las doctoras, bueno, no existía el término, pero cumplían este papel, a un papel más rezagado, casi como ornamental, ¿no? En el presente. Entonces, no sé, quién guste empezar, cómo se dio este proceso. Ingrid, pues el Bueno, punto histórico nos creo va a ayudar que muchísimo. sí, el contexto histórico, justamente el cambio de la cultura matriarcal a una cultura ya patriarcal. Bueno, eso viene desde que éramos nómadas, por ahí de la época de bronce todavía, en su cambio la época de hierro, en donde, bueno, obviamente cuando éramos nómadas, pues lo que era importante era conseguir alimento, ¿no? Entonces, el culto a las diosas de la tierra, pues era muy importante. ¿Por qué? Porque eran las que proveían, ¿no? Era lo que era valioso el conseguir alimento y quién te daba el alimento, pues te lo daba la tierra. Entonces, el culto a diosas madre empezó justamente con esta necesidad de los recolectores. Luego llegamos a los primeros asentamientos en donde podemos encontrar vestigios todavía de cultos muy enfocados a las diosas madres. No tenemos las Venus, que son estas figuras de piedra en donde vemos a mujeres con senos muy grandes, caderas muy grandes. ¿Por qué? Porque lo que importa es la fertilidad. Entonces se exaltan los rasgos de la mujer fértil, ¿no? Senos grandes que pueden amamantar, caderas muy grandes que pueden dar muchos hijos. Y eso se relaciona también con la tierra, ¿no? Una tierra que puede nutrir, una tierra que puede ser muy fértil. Luego aparece otra evolución de las diosas de la tierra, en donde ya las vemos sujetando serpientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la serpiente es la que repta, la que tiene el vientre siempre pegado a la tierra
Entonces se hace una relación entre los movimientos de la Tierra y la serpiente. Aparte, las serpientes era como el animal que marcaba el cambio de estación, ¿no? Cuando empezabas a ver muchas serpientes era porque seguramente ya era como un momento propicio para empezar a sembrar, ¿no? Cuando dejabas de ver serpientes, pues era porque se acercaba el invierno e iban a empezar como a guardarse un poco más, ¿no? Entonces vemos que este culto a la diosa madre es como tal justamente un culto relacionado a la fertilidad agrícola, ¿no? A la que nos da alimento. Entonces, ¿quiénes eran las importantes en aquel entonces? Pues las mujeres, ¿no? Porque la mujer era la que se relacionaba directamente con esta figura de la diosa madre. Y pues obviamente la que era como la cabeza de esos primeros asentamientos, pues eran las matriarcas, ¿no? Eran sociedades matriarcales. Vemos también que se le da como muchísima importancia a los ciclos lunares. ¿Por qué? Porque los ciclos lunares te indicaban las mareas, pero también te indicaban como los momentos en donde las mujeres se reunían para arreglar cierto tipo de cosas. Por un ejemplo muy grande son las carpas lunares, que ahorita se están como poniendo muy de moda de nuevo, esto de las carpas rojas. Bueno, las carpas rojas también se utilizaban hace muchísimo tiempo, en donde las mujeres se reunían justamente para pasar su menstruación juntas, pero no únicamente era un espacio como donde todas se reunían para discutir de temas femeninos, sino que al estar todas las mujeres juntas, aprovechaban para discutir qué problemas tenía la tribu. Entonces eran ellas quienes en estas carpas lunares, en estas carpas rojas, veían qué problemas había con su comunidad y buscaban cómo solucionarlas. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre hemos tenido esa capacidad, ¿no? De encontrar un problema y buscar la mejor solución que abarque pues a todos, ¿no? Es como este instinto de querer abrazar a la comunidad. ¿En qué momento vemos el cambio de este culto a la diosa madre y a tener a las matriarcas en la cabeza a una sociedad ya patriarcal en donde el hombre fuerte es el que toma como la cabeza de la comunidad? Bueno, pues resulta que ya tienes un pueblo, ¿no? Ya tienes un asentamiento, ya tienes casitas, ya tienes templos, ya tienes silos y bodegas donde guardas el alimento. Adivina qué, seguramente va a haber alguien que te quiera quitar eso. Entonces, ya el culto a la diosa madre se hace a un lado, porque ahora lo que la comunidad necesita es defender lo que tiene. Empiezan las guerras, empiezan los conflictos. Entonces se empiezan a adorar a dioses de la guerra, porque el dios de la guerra es el que te va a ayudar a defender lo que ya es tuyo o a conseguir algo para los tuyos. Entonces, en el cambio de devocionarle a las diosas madres y empezar a devocionarle a los dioses de la guerra, es que se crean las sociedades patriarcales. ¿Por qué? Porque el dios de la guerra es la figura del patriarca al final de cuentas, ¿no? El hombre fuerte, aguerrido, que sale, pelea y regresa victorioso. Y es cuando las sociedades empiezan a establecer jerárquicamente como sociedades-estado militares, ¿no? Como vendría siendo Babilonia, bueno, los sumerios, los babilonios, los egipcios, los griegos, los romanos, que sí eran ciudades-estados en su mayoría, pero dentro de los estratos más altos se encontraba la milicia y debajo de la milicia se encontraban las sacerdotisas, ¿no? Es en ese momento en donde se da el cambio de una sociedad matriarcal a una sociedad patriarcal. Minerva, ¿tú quieres agregar algo hasta en este punto No, sí, sí. histórico? Bueno, yo no soy historiadora como Ingrid, pero apuntar también el hecho de que al principio, al ir tanto a la guerra, morían muchos varones, entonces también al principio del sistema era matriarcal porque muchas de las posesiones pasaban de madres a hijas que tenían más oportunidad de poder seguir con esa herencia familiar y además tampoco había
esa monogamia, porque lo importante era que hubiese más gente en estos clanes, no era tan importante. En el momento, como dice Ingrid, que se hace en estas ciudades-estado y existe la propiedad privada, ¿no? Entonces ahora sí que hay que verificar que esto pasa a mi hijo, y la única manera de verificar que esto pasa a mi hijo es que la mujer esté sometida, A mí, haya claro, o sea, esto cambia todo, cambia el hecho de la fertilidad, cambia todo en este sentido, y la mujer ahí pasa a ser prácticamente nada, o sea, una máquina de hacer hijos y ya está. Y sobre todo, para mí bastante esclava y poco libre, porque ya ahí era como, tengo que garantizar que sean hijos de mi sangre, y bueno, esto también hace que esas sociedades sean absolutamente patriarcales, y sobre todo lo que ya sabemos, ¿no? Las grandes religiones abrahámicas, que son las que ya directamente hacen que la mujer sea simplemente seguidora, jamás líder de nada, porque hasta su figura, de las figuras más importantes, ¿no? Que sería la Virgen María, no deja de ser esa madre piadosa, o sea, no son mujeres fuertes dentro de la propia religión, sí sufrientes, pero aunque hay alguna rescatable, por decirlo de alguna manera, es más complicado tener esas figuras más positivas o más representativas de una mujer real, ¿no? Al contrario, nos hacen creer que nosotras tenemos que ser o convertirnos en esa madre piadosa, sufriente, bla, bla, bla. Claro, y esa subajación, por así decirlo, se da antes de la Edad Media y como por más presión por parte de las religiones, o ya se venía dando desde antes, no, se ese viene cambio de dando desde roles. antes. Se viene dando desde muchísimo antes. Justo como lo comenta Minerva, cuando empieza este concepto de la propiedad privada, es que empieza a surgir el desmadre de la heráldica, por decirlo de alguna forma, del apellido, ¿no? Y lo vemos incluso en culturas muy antiguas, las dinastías, ¿no? Incluso cómo se divide la cultura egipcia por dinastía. ¿Y qué es una dinastía? Es un sistema heráldico al final de cuentas, ¿no? O sea, es yo padre, le cedo el trono a mi hijo al nieto, y así perpetúo este sistema de propiedad privada y le sigo otorgando el poder a un grupo dominante y hegemónico, ¿no? Pero ¿Y fue, viene desde muchísimo antes. ¿Y fue un proceso social o fue más bien un proceso económico? Fue un proceso social y económico, porque lo primero que estás buscando es asegurar tus bienes y tu propiedad. Entonces, el primer motivo es económico, que no te quiten lo que es tuyo. Al momento de que no quieres que te quiten lo que es tuyo, empiezas a adorar dioses de la guerra para empezar a hacer la guerra. Y ya que tienes un sistema social establecido con hombres de poder, ya se convierte en un modelo social, ¿no? En donde ya tienes a un hombre en el poder, y ese hombre obviamente lo que va a querer es perpetuar el poder, ¿no? Entonces ya se genera un cambio social y se O- generan las clases, ¿no? Ok, y ahí es donde se pierde como ese estatus de sacerdotisa y pasa a ser como, no sé, brujas o algo así, o qué percepción se tenía en este sentido, ya hablando más como proto-satanismo o pro-magia. En culturas de la antigüedad se mantiene la figura de la sacerdotisa, pero siempre relegada a un sumo sacerdote. Son raros los casos en donde hay sumas sacerdotisas, a excepción de que sean cultos femeninos, como el culto a Isis, por ejemplo, en donde sí era necesario que una mujer fuera la suma sacerdotisa del culto a Isis. En Grecia, por ejemplo, tenemos a las vestales, que forzosamente tenían que ser mujeres y no podía haber hombre. O sea, no podía haber hombres dentro del culto a las vestales. Lo mismo sucedía en el caso del culto a Afrodita, el culto a Hestia, el culto, o sea, cuando eran como cultos a deidades femeninas, sí existe la figura de la suma sacerdotisa, pero al final de cuentas, aunque hay diosas femeninas, siempre hay un dios patriarca, Mm. y todas las deidades femeninas son sumisas al dios patriarca,
¿no? O sea, sumisas en cuanto a que tienen que aceptar la ley del patriarca, ¿no? No en cuanto a que sea así de, ay, sí, por favor, ¿no? Entonces, obviamente, el sumo sacerdote de la deidad regente, pues es el que controla como a todas las demás. Ahora, en la antigüedad hay que destacar que, aunque era una religión dominante, son ciudades-estado. Cada ciudad le rinde culto a una deidad diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Atenas, pues la deidad regente es Pala Atenea. Entonces, el culto principal en Atenas no es a Zeus, es a Atenas, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en la zona de Anatolia, donde el culto principal es a Cibeles. Es un culto femenino y es un culto catónico relacionado a la muerte, ¿no? El cambio ya de sacerdotisa a bruja se da durante la Edad Media, ¿no? Bueno, poco antes, cuando las mujeres dejan de tener este rol de sacerdotisas y se convierten en clero nada más, ¿no? Y pues son monjas y ese tipo de desmadres, pero ahí sí ya se da un caso de sometimiento. Y la imagen de la bruja aparece posteriormente, por ahí del 1200. Sí, de hecho, aunan, porque en esa época no existía la bruja como tal, o sea, estaban como curanderas o las que utilizaban, eran más como, ahora no me sale, que utilizaban hierbas o tal, parteras, y de repente, como tenían que ir en contra de absolutamente todas, dijeron brujas, adoran todas a Satán. Eran mujeres sabias en realidad. Y cada una tenía su... De hecho, eran las que heredaron de ahí que querían perseguirlas, ¿no? Toda la herencia del paganismo, todo ese conocimiento que venían trayendo, eran las que rescataban y las que seguían con todo eso. Y claro, les parecía muy mal. Esto ya sabemos que aquí por lo menos acabó un poco mal. Y igual me brinqué un punto importante que será diferenciar, porque yo di por hecho que sabían todos la diferencia, pero si pueden aclarar cuál es la diferencia entre bruja y sacerdotisa, porfas, Minerva, si pudieras decirnos A ver, cuál es. en realidad yo creo que al final lo que está diciendo Ingrid es un tema de clases. Cuando hay una importancia y es como un culto validado, eres sacerdotisa, ¿no? Y es como una importancia que tú le das al personaje, ¿no? Y yo creo que pasa a bruja de una manera, o sea, es como una palabra un poco, o sea, como lo utilizan casi más como insulto, no como adjetivo, ¿sabes? O sea, bruja mal, bruja demonio, bruja cosas malas. Yo creo que lo que hacen es escoger ese arquetipo de mujer poderosa, ¿no? Y sabia y que controla cosas que otras personas no controlan y le tienen que quitar ese poder y por eso pasa a ser el personaje de bruja al que automáticamente, no seré yo quien lo diga en un sitio satanista, ¿eh? Tiene pactos con el diablo y por eso aquí, por lo menos en Europa, se persigue, obviamente. O sea, que era un poco peyorativo, por así decirlo. Peyorativo totalmente. Yo para mí sí, o sea, de hecho ya te digo que en realidad antes de la terminología en sí, bruja, existía varios términos diferentes porque había diferentes ramas. O sea, no todas eran brujas, cada una tenía su parte de sabiduría concreta. Como mujeres sabias, y ya te digo que mantenían una tradición igual más pagana. Pero se quedó con bruja y ya con esto podían ir a por ellas directamente. Okay. Y entonces este término se instrumentalizó para, de alguna forma, decirlo, una forma misógina para mantener a las mujeres como más apaciguadas, controladas. Yo creo que ha habido muchas cosas que han hecho en contra de las mujeres, sobre todo en la Edad Media, y esta fue una de las más importantes, porque, claro, es que a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Pero desde no tener alma, ¿no? Que se nos dio no hace tanto, el derecho a alma, que esto a mí me flipa. Y bueno, no la necesitaba, pero gracias. No, pero el concepto, ¿no? Sí, sí, De claro. como tú eres inferior, tú no puedes tener alma, ¿no?
el terror, ¿no? Hacia la mujer poderosa o que tuviese más sabiduría, ¿no? Porque al final no deja de ser miedo. Es cierto que aquí, por ejemplo, en Europa también hay un contexto político muy concreto, ¿no? No solamente era atacar a la mujer por la mujer, que sí, sino que también había contextos políticos concretos. Por ejemplo, Juana de Arco, a la que quemaron por bruja, y ahora, y ahora la tienen beatificada. ¿Sabes? Porque escuchaba voces, ¿no? Ese terror a una mujer poderosa que podía llegar incluso a la batalla, y como tenía esas epifanías, no podía llegar ¿sabes? Tenía que ser bruja y no podía ir. Tiene mucho que ver también políticamente. Aquí por lo menos, en ciertos temas, aquí hay un sitio maravilloso, hay una película que voy a recomendar que se llama Zugarramurdi. Es un sitio maravilloso que fue de los últimos sitios donde quemaron brujas. Fue más en efigie, pero hubo un castigo muy grande en ese pueblo. No te puedo decir de cabeza, pero hubo ahí. De hecho, hubo una película, no sé si recordaréis, en pandemia, que la pusieron, que se llamaba Aquelarre, que bebe un poco de todo eso, pero es mucho más fiel. También Aquelarre se llama igual, pero es más antigua y la recomiendo mucho porque ahí se ve el contexto sociopolítico de ese momento y el por qué se ceban con ese pueblo. Y sobre todo, más allá de por fronteras y todo esto, precisamente por esa herencia un poco más pagana que tampoco les interesaba. Y obviamente porque había muchas mujeres que, que tenían un conocimiento que no les iba bien a ellos. Y que no, para ese momento pensaba la sociedad que no debían de tener, ¿no? Es que aquí, por lo menos aquí, fue una cosa muy curiosa y ha pasado toda la vida. Se ha tenido mucho respeto por estas mujeres de conocimiento, ¿vale? Porque al final la partera, la curandera, tal, siempre han estado, siempre han existido. Eh, entonces, al final el pueblo siempre acudía. No sé si me entiendes. Luego, a la hora de acusar, porque siempre había una presión superior, al final se había que quemar a alguien, era la bruja, ¿no? Pero aquí ha existido toda la vida y sigue existiendo hasta el día de hoy. Entonces nunca desapareció del todo este papel de mujer poderosa o con conocimiento o no con el conocimiento que se debería tener. Bueno, pues sí, como tal, el término bruja se empieza a utilizar obviamente durante la Edad Media. Como bien decía Minerva, antes había como muchos términos para denotarla. En sí, la bruja, antes de materializarse en una mujer a la que había que casarle, era como tal una entidad espectral. O sea, era un ser que no era de este mundo. Y hay muchos términos de la noción bruja en muchas culturas, ¿no? O sea, tenemos las bruxes, las estrigas, las lamias, y casi todas están asociadas a espíritus del territorio, casi todas entidades nocturnas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este caso muy particular de los Benandanti en la zona de Friuli, que luchaban contra los Malandanti, en donde había brujas y demonios y todo este tipo de cosas, pero volvemos al punto, todo es en un plano astral, ¿no? O sea, la bruja es una entidad ajena a nosotras porque pertenece a otro nivel de existencia. Ahora, ¿qué sucede? Que se da el Concilio de Letrán en 1215, Inocencio III declara que el diablo existe, pero pues el diablo también es un ser intangible, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a luchar contra algo que no tiene cuerpo? Bueno, pues lo tienes que materializar de alguna forma, y la forma más sencilla de materializarlo es tomar este concepto de la bruja en cada región y convertirla en un ser tangible. Ahora, da la casualidad de que la mayor parte de las figuras de las brujas son entidades femeninas, ¿no? Entonces, pues fácil, si las brujas son seres espectrales, nocturnos, asociados a ciertos males, como secar cosechas, provocar granizo, o sea, casi la mayor parte de la cualidad de la bruja como espíritu de territorio está asociado a fenómenos meteorológicos. ¿Por qué? Porque sigue arraigado al pensamiento agrícola. Por eso es que los Benandanti luchaban contra los Malandanti para asegurar que hubiera buenas cosechas, ¿no? Entonces bajan este concepto de este ser espectral, lo materializan
en el plano físico y toman el nombre de la bruja, ¿no? La bruxe se convierte en la bruja y hay que cazar a la bruja. Entonces, ¿quién es la bruja? ¿No? Pues da la casualidad de que la bruja casi siempre son mujeres de clase baja que poseen algún conocimiento, como bien nos comentaba Minerva. ¿Por qué? Porque uno, si son de clase baja, la primera pregunta que uno se hace es, si no recibes una educación, ¿cómo es que sabes lo que sabes? Si yo no te eduqué porque eres pobre, entonces seguramente los conocimientos que tienes es porque te los dio el diablo. Entonces empiezan a cazar justamente toda la lista de mujeres que nos dio Minerva: perfumistas, parteras, herbolarias, curanderas, médicas, o sea, mujeres de estratos sociales bajos que tenían algún conocimiento científico, ¿no? Eran mujeres sabias. De ahí se agarran de que la definición de bruja, que no es cierto, y me cuelgue quien me cuelgue y le pese a quien le pese, pero no, la etimología de bruja no es mujer sabia, no lo es, porque es lo que los wicanos siempre dicen, que la palabra wicé quiere decir mujer sabia. No es cierto, no es cierto. Se le da connotación de mujer sabia porque a las mujeres que se les casaron tenían una sabiduría ancestral que venía justamente de periodos paganos, ¿no? Por eso es que se les casa. Y la ventaja que tienen los inquisidores de casar a estas mujeres es que, como son de clases sociales bajas, no importa lo que digan, mi discurso siempre va a estar por encima de ellas. Entonces, si ellas dicen que no son brujas, yo voy a decir que son brujas y no me lo van a poder contradecir, porque mi voz, al ser inquisidor, tiene más poder que la de ellas. Entonces, si dicen que son brujas, chingón. Y si dicen que no son brujas, pues yo voy a decir que son brujas y a quien le van a dar la razón es a mi inquisidor, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tenemos esta figura de las brujas que son perseguidas, que son ejecutadas. Muchas de ellas ni siquiera eran brujas, de que practicaran el oficio como tal. Muchas mujeres jóvenes también fueron víctimas de la Inquisición y de la hoguera por celos de otras personas o incluso de propios hombres de, pues no me quiso aceptar, pues seguramente es bruja, ¿no? O sea, como de despecho. Muchas mujeres fallecieron, obviamente. No hay un conteo como tal. Se estima que aproximadamente unas 100,000 mujeres fueron quemadas en la hoguera, pero esos son cálculos hechos de acuerdo a los testimonios de los juicios que hay. Hay que considerar que no todos los juicios y no todas las hogueras se registraron, entonces es seguro que el número sea muchísimo más grande. Claro. Y hasta hay una Y profesión, luego ¿no? llegamos, ¿de qué? Había una profesión de, Una, de cazadores de brujas, ¿no? sí, La gente que hay trabajaba específicamente títulos. de eso. Sí, hay títulos de cazadores de brujas. En Inglaterra se dieron títulos de cazador de bruja oficial. Ajá, entonces había hombres que se dedicaban exclusivamente a cazar brujas y así se presentaban como John, cazador de brujas, güey, y ese tipo de cosas, güey, ¿no? Como Helsing. Ahora Sí, 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 Twitter. sí. Es que sí, es súper cotorro porque Con de su hecho tablilla. hay incluso hasta documentos o sea, de estos documentos que eran como el carnet o el INE de aquel entonces de cazador de brujas, con permiso. Sí, son de esas curiosidades que puedes decir, ay, no es cierto, güey, pero sí pasaron. Increíble. No. Y Y pues aparte, obviamente, ajá. no, adelante, adelante. No, que obviamente la figura de la bruja pues nos lleva a una época un poco más moderna, obviamente ya nos vamos a saltar unos cuantos siglos adelante, que son las sufragistas, ¿no? Que son las primeras en rescatar la figura de la bruja como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque la bruja pues fue una mujer oprimida al final de cuentas y las sufragistas lo que buscaban era luchar contra esa opresión. Entonces hacen esta relación de estas mujeres que querían ser libres, que eran sabias y todo este tipo de cuestiones, y las incorporan al discurso de la lucha feminista sufragista, en donde empiezan a reclamar derechos, ¿no? Derechos que hoy en día decimos, güey, son básicos, pero en aquel entonces no eran tan básicos, ¿no? Bueno, Entonces,
voy a apuntar que si lees algunos de los derechos que estaban pidiendo, ojo, algunos seguimos ahí, pidiéndolos todavía. Claro. Es que esto es un poco... Sí, Sí, o sea, parecería, es absurdo. es súper impactante cuando lees del tema ver que en realidad no hemos avanzado tanto en esos temas, ¿no? Y que siguen discutiendo como, como herramienta para oprimir a las mujeres, ¿no? Entonces digo, ustedes síganlo pidiendo, está bien, ¿no? A De ver hecho, cuándo se da. Pero, Ay, perdón, pero Ingrid. Sigue, sigue, sigue. sí, no, no, que lo que dice Minerva tiene mucha razón, o sea que muchas de las cosas, es que sí es estúpido, güey, porque esa es la palabra, es estúpido. Muchas de las cosas por las que peleaban las sufragistas en aquel entonces se siguen peleando. En España, ¿cómo se Y dio este movimiento, Minerva? Porque estamos como un poco más acostumbrados a escuchar, pues, cómo se dio en Nueva Inglaterra, y luego cómo se dio en Estados Unidos, así. aquí Bueno, en y ahora realidad, de México, pero ¿cómo fue en España? si no recuerdo mal, fue en la Primera República cuando se empezó a pedir el voto femenino y salieron varias mujeres importantes en la política. Pero en referencia a la magia o al arquetipo de bruja, por ejemplo, sí quiero apuntar que en el movimiento sufragista hay un libro que, bueno, la gente que me sigue en TikTok sabe que lo señalo mucho porque, y lo enseño mucho y hablo mucho de él, porque habla de muchas de estas mujeres en esa época donde pertenecían a órdenes como la Golden Dawn, eh, que es muy curioso, ¿no? Porque en realidad son las precursoras de muchas de las órdenes que salieron donde el protagonista al final fue un hombre. Esto igual pica a personas, pero esto es así. Alistair Crowley, por ejemplo, bebió mucho de una, no me acuerdo el nombre, de una componente de la Golden Dawn, que no podía votar, pero allí es cierto que trataban a las mujeres como igual, pero eran muy poquitas. También es verdad que no era una cantidad. Y recomiendo el libro precisamente porque te habla de esas mujeres y de todo ese movimiento dentro de lo oculto, lo mágico, lo esotérico, pero también en realidad fueron mujeres muy activistas y que pedían esa libertad y esa igualdad dentro de la propia magia y fuera de la magia también. Si me pasas la portada, lo pongo por acá. Bueno, si me das 2 segundos, incluso me voy a por el libro y te lo enseño y te paso la portada. Si quiere. Pero esto que mencionas es no sé cómo decirlo, algo que pasaba muy frecuentemente. Pues pasó con filósofos, artistas, escritores, que mucho del conocimiento del que hablaban en su ahora llamado contenido, provenía de mujeres, ¿no? Y se les invisibilizó, incluso pues se les nulificó por completo. Es así. Pues, De ahí nuestra charla, ¿no? Y a dónde, ¿a y dónde, dónde vamos justamente? Y lo dónde nos... triste, como hablábamos al principio, que en algunas agrupaciones sigue pasando, ¿no? Mm. Que ya son muy pro mujeres, pero sigue siendo así de, sí, 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 o sea, sí quiero que haya mujeres en mi agrupación, pero tampoco tanto, o sea, verse ahí O, bien, o no opinar, tampoco no. o sí de una manera sumisa, ¿sabes? O sea, a lo mejor no es tanto la cantidad de mujeres, porque yo creo que ya estamos en un momento donde, a no ser que seas de una logia muy concreta, donde no te dejan entrar por mujer, creo que está muy abierto, ¿no? Y no es tanto la cantidad de mujeres que pertenezcamos a ciertas agrupaciones o sobre todo en la mano izquierda, es el grado de sumisión, o sea, exaltamos mucho la figura de Lilith y enseguida, cuando tienes un poco de voz, enseguida te comparan o te dicen el salve Lilith, pero luego a la hora de verdad incomodas, ¿no? Porque creo que ahora mismo hay muy pocas mujeres representando agrupaciones satanistas o en cargos, entre comillas, cargos de poder dentro de agrupaciones satanistas o por lo menos visibilizadas, ¿no? Creo que hay que trabajar todavía más. De hecho, en Facebook empezamos a hacer un grupo, unas cuantas mujeres que yo ahora mismo no tengo tiempo para estar ahí, pero era muy interesante el proyecto, que no sé si todavía se está moviendo, precisamente porque creo que ahora mismo es el momento donde tiene que salir y visibilizarse a esas mujeres escritoras en la mano izquierda, ¿no? Y en el satanismo.
porque creo que las cosas están cambiando y ya no hay freno y no podemos estancarnos, sobre todo cuando estamos diciendo que hay una igualdad real dentro de este camino, ¿no? Creo que todavía hay mucha reivindicación y bueno, yo creo que lo vemos día a día en muchos grupos y en muchos posts y en muchos comentarios eh, que hay tanto, bueno, cualquier red social, vamos, creo que se ve. Yo sufro machismo a diario, pero bueno, también por el cristiano de turno que se mete en mis redes para tal, pero bueno, eso lo entiendo, ¿no? Porque va un poco metido dentro de su propia religión, el que yo soy una costilla y no tengo ni idea, ¿sabes? Pero lo que sí me alucina más es todavía esa reticencia dentro de los satanistas para reaccionar ya, ¿no? Y darnos nuestro espacio, que también lo tenemos y que estamos reclamando. O sea, es que yo directamente lo agarro, no estoy, ni siquiera lo reclamo, ¿eh? Estoy ahí y voy como un huracán y ya está. Pero sí sigue Sí. manejando este discurso todavía por algunos líderes de, ahorita que decías de la religión, vamos a manejar un poco esta ideología de como la mujer como hombre incompleto, ¿no? O sea, tiene que ser un papel reverencial, aprender del hombre, estar ahí, ¿no? O sea, todavía es difícil, incluso aunque las mujeres quieran participar en espacios, se les nulifica mucho, ¿no? Y bueno, pues Ingrid pasó por algunas experiencias, bueno, seguro muchas personas, ¿no? Pero me refiero inmediatas, han sido como así, ¿no? Es que también la visibilidad de la mujer dentro de la mano izquierda, como que bien lo dice Minerva, no ha tenido como mucha visibilidad. Es algo que tiene que cambiar radicalmente, ya que, bueno, o sea, dentro de la mano izquierda, pues al final de cuentas tenemos muchas figuras muy poderosas. Dentro del satanismo tenemos a Lilith, pero también podemos encontrar muchas diosas asociadas con pues, diosas obscuras, ¿no? Que son muy, muy poderosas, muy fuertes, muy relacionadas con el sexo, pero también con la destrucción del sexo y la reconstrucción a partir de la sexualidad, ¿no? Y pues sí, desafortunadamente el canon dentro del satanismo, quieran o no, sigue siendo todavía un discurso predominantemente masculino. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocas autoras dentro del campo, muchas de ellas invisibilizadas, muchas de ellas que han quedado como a la sombra de otro hombre que trabaja con ellas o que está como a su par. Y pues desafortunadamente dentro del satanismo no teísta tenemos como ejemplo de introducción a la mujer dentro de la práctica el libro de la bruja satánica, que, o sea, sí es bueno, pero sigue manteniendo un poco del pensamiento de la Bey, que ya no está tan vigente de la mujer literal como altar de carne, ¿no? Y sí, de estar presente en los rituales, pero en lencería sexy para potenciar el líbido de los hombres. Entonces le sigue cosificando, quieras o no. O sea, la mujer sigue siendo como este aditamento que va a estar ahí, que ya está presente, que ya tiene un rol un poco más activo, entre comillas, pero que su principal objetivo es levantar el líbido para provocar como esta exaltación de la energía, ¿no? Y justamente es el tema que estamos abordando el día de hoy. O sea, la mujer dentro del satanismo es mucho más que un altar, ¿no? O sea, tenemos un papel muchísimo más activo, tenemos una voz en algunas ocasiones un poco más fuerte, pero por lo mismo tratan de hacerla menos, hacerla invisible, acallarla. O sea, es necesario que se le empiece a dar como el reconocimiento a la parte femenina dentro de varios paradigmas de mano izquierda, ¿no? Y aparte se me hace un poco, pues un poco absurdo ¿No? también, porque Y que Incongruente, hablamos ¿no? Totalmente y que hablamos incongruente. de realidad, o sea, enseguida utilizamos enseguida el Baphomet, ¿no? Como, no, porque es un todo. Bueno, es un todo, pero dónde está mi trozo, ¿no? Porque esto es así, es lo que está diciendo Ingrid. En el satanismo siempre la mujer ha tenido como un papel importante, pero ornamental, básicamente. Y yo he llegado a escuchar, ¿no? Es que es más bonito, ¿no? Bueno, que yo entiendo la parte poderosa, ¿no? La parte
de el cáliz, ¿no? El poder, la vida, ¿no? Porque no se deja, o sea, se sigue basando en todo esto de la adoración antigua a lo femenino, pero es que creo que ahora mismo ya hay un discurso de género diferente, creo que lo poderoso y lo dual es diferente, puede haber incluso dos personas en un altar, creo que podemos modificar ya este discurso y esta forma de ritualística sin tampoco, ¿sabes? Creo que si fue transgresor en su momento porque se rompieron muchas reglas y muchas normas con el satanismo, haciendo Paradigmas, visible, ¿no? claro, y esos paradigmas, la sexualidad y una serie de cosas, y yo entiendo que en un contexto y en ese momento histórico funcionaba muy bien, pero creo que estamos en otro contexto histórico completamente diferente, donde creo que hay que darle una vuelta a todo esto y plantear una serie de pensamientos bastante diferentes y romper un poco eh, lo tradicional dentro del satanismo, que es alucinante hablar de tradicional hablando de satanismo, para mí. Sí, o sea, en su momento fue transgresor, en su momento fue innovador, en su momento le dio a la mujer el papel que estaba necesitando, porque justo fue en la época de la liberación sexual femenina. Entonces, obviamente el hecho de que tuvieras un altar de carne con una mujer desnuda, alusión a la libertad de la sexualidad de la mujer, obviamente iba dentro de los parámetros del discurso de aquella época. Claro. Pero evolucionamos. Ahorita las necesidades de las mujeres son distintas. Entonces, ¿qué sucede? Que te topas con mujeres que ya no quieren ser cosificadas, que ya no quieren convertirse en ese aditamento decorativo, en el ritual, que quieren tener una participación más activa, que quieren convertirse en verdaderas sacerdotisas, que son mujeres que ya también se están involucrando y empezando a desarrollar teoría al respecto, y pones a temblar el sistema. No, claro, y a lo mejor, que esto siempre lo digo, a lo mejor sí me apetece ser altar, pero déjame ser sacerdotisa primero y a lo mejor luego ya me subo. Déjame ejercer mi poder, déjame ejercer mi magia y luego a lo mejor adorno un rato, si yo quiero. ¿Sabes? No solamente me hagas participar como algo ornamental. Yo quiero mi Y, espacio también. Y eso es muy y importante tener un porque rol también más cambia activo. las necesidades discursivas, ¿no? Que se tienen ya Pues en el es que satanismo. el discurso es que es absurdo, como bien dice Minerva, hablar de un satanismo tradicional es absurdo. O sea, el satanismo es algo que está evolucionando constantemente. ¿Por qué? Porque las necesidades de lucha social son distintas en cada época. O sea, ahorita sí, las mujeres seguimos peleando por cosas tan estúpidas que se han estado peleando desde principios de siglo, pero igual la sociedad avanza, las necesidades son distintas, los discursos de género cambian. O sea, ya estamos hablando no únicamente de hombres y mujeres, ya estamos hablando de una gama enorme de comunidad LGBT también, que encuentran en el satanismo un espacio donde poder ser ellos mismos. Entonces, si las necesidades sociales cambian y las mujeres ya buscan tener un rol más activo y más participativo, yo, por ejemplo, o sea, a mí no me interesa ser altar porque no me siento cómoda. O sea, yo Mm. sí tengo una postura muy abolicionista en cuanto a ejercer la libertad sexual, ¿no? O sea, yo sí soy de las que están muy peleadas con OnlyFans y todo ese tipo de cosas, pero no me peleo con la gente que está haciendo esas cosas, porque al final de cuentas son visiones distintos y son modos de vida distintos, ¿no? A mí no me interesa ser altar, a mí no me interesa ser un objeto y un adorno sexual dentro de un Claro, ritual, pero por eso ¿no? te decía, es como, yo puedo elegir sí serlo, elegirlo, pero dame mi espacio de sacerdotisa porque no soy solo eso. Esto es a lo que, Exacto. o si no quiero hacerlo y quiero ser o oficiar yo este ritual, déjame oficiarlo. Y a lo mejor ponemos de altar otra cosa, ya veremos qué. Sí, lo importante es que tengan la opción, ¿no? Y que haya más caminos a elegir. Me gustaría ya para cerrar el programa, si pudieran dar ustedes como qué camino piensan que sería el adecuado o sí, para que las mujeres tengan más participación dentro del satanismo. Híjole, es muy Pues, complejo. En España no sé cómo lo sienta Minerva, pero aquí en México creo que sí tenemos todavía muy clavada la espina del machismo.
Aquí creo que estamos avanzando poquito a poco, ¿vale? Hay mucha más visibilidad. Es cierto que cada vez hay más mujeres y más referentes dentro de la mano izquierda y dentro del ocultismo general. Hay grandes referentes. Yo tengo una gran amiga, es que me encanta, seguidla por favor porque es maravillosa, que Sere Skull es bruja del caos. Y para mí son estas personas que están moviendo mucho dentro de lo que es el ocultismo, no, no solo gente de la mano izquierda, ¿no? Son mujeres muy potentes que tienen un discurso muy potente y que están moviendo todo esto. La solución, yo creo que es que ya no hay que reclamar, hay que coger ese espacio, como he dicho, como un huracán y decir, bueno, aquí estoy yo, este es mi espacio y ya no puedes hacer nada, está cambiando todo, ¿no? Costará un poquito más, pero yo creo que los cambios se están dando ya y va a ser muy, muy complicado el volver atrás. Sobre todo para la gente que lo esté viendo, creo que es muy importante que no tengan miedo. El satanismo yo sé que es algo que a la gente de primeras le da como mucho miedo. Es más fácil meterse en la Wicca porque es como más amable con la mujer, por Es más ejemplo. cute. Claro, o sea, entiendo que las mujeres suelen tirar por este tipo de Aparte lados de porque colores, ¿no? no, y como que es más amable con la mujer, no deja de ser femenino, ya de por sí es como, entre comillas, un espacio más seguro, ¿no? Y el satanismo en ese sentido es como un poco más complicado, ¿no? Pero creo que cuantas más mujeres estemos, pues creo que van a cambiar más rápido las cosas, ¿no? Porque creo que hay que escuchar más esa voz femenina y que haya muchas más para poder darnos o coger más ese espacio que nos corresponde. ¿Tú, Ingrid, quieres agregar en ese sentido Sí, algo más? no, estoy completamente de acuerdo con Minerva. O sea, lo que se necesita es empezar a apropiarse de espacios y empezar justamente a alzar la voz, ¿no? De, oye, yo también estoy aquí, ¿no? Y le pique a quien le pique, porque sí va a haber, o sea, no va a haber, hay mucha gente dentro del mismo camino a quien le molesta justamente que se dicen aliados al final de cuentas, pero no lo son, que les molesta, pero es presionar y seguir adelante y justamente, por ejemplo, esto que estamos haciendo en Templo de forjar alianzas y empezar a dar visibilidad y alzar la voz y demostrar que también hay mujeres fuertes dentro del campo es necesario, ¿no? Porque también, como bien dice Minerva, hay otros paradigmas que son más como femeninos, como viene siendo la Wicca, en donde se siente como un ambiente más seguro para las mujeres, porque es un culto femenino al final de cuentas, que aquí, paréntesis, ojo, quiero hacer un anuncio tipo de Chabelo. Banda, ahí donde vean un coven wicano dirigido por un sumo sacerdote, ahí no es. Red flag. O sea, red flag. Sí, es un culto femenino, ¿no? O sea, ojo, mucho ojo. Entonces también que empezar a hacer estos espacios en donde vean que hay mujeres dentro de esta senda, pues se hace como una apertura y una invitación a otras mujeres, ¿no? De, oigan, aquí estamos, hay banda femenina acá, acérquense, güey, ¿no? O sea, se van a empezar como a crear estos pequeños covens de brujas satanistas, lo cual está poca madre, está increíble, pero justamente necesitan tener como visibilidad de sí estamos y aquí estamos, ¿no? Y de hecho, os voy a recomendar a alguien que trabaja en la mano oscura, que es Liz Casa, no sé si la seguís por Instagram, que es una persona que trabaja con diosas oscuras, que también sube contenido en redes que es bastante interesante. Ponerse en contacto con ella porque es canelita lo que hace, una mujer súper potente también, que además luchamos por detrás en contra del acoso cada vez que podemos. Y la verdad es que hay mujeres ahora mismo que están saliendo poco a poco y que son muy interesantes de seguir con unos conocimientos bastante buenos y que trabajan con todo este tipo de cosas que creo que es interesante dar esa voz y seguir a esas mujeres y eso, y hacerles ese espacio y que cojan ellas ese espacio y poco a poco iremos conquistando todo esto hasta una real igualdad, ¿no? Que es lo que al final el satanismo siempre ha dicho, siempre hago comillas, no sé si
Pero creo que aún nos falta un poquito de camino, pero yo creo que no hay vuelta atrás. Creo que vamos ahí de cabeza con los cuernos por delante. Así es. Y a mí me gustaría agregar, o sea, creo que es muy importante que si ya se están tomando estos espacios por mujeres que están, cada vez van tomando roles más importantes, también que no caigan en actitudes, pues opresoras o misóginas, porque también hay varias mujeres que pues también han acosado, que hay, no les gusta que competir con otras mujeres, entonces también las tratan de eliminar. Entonces ya se está haciendo también la lucha, tanto hombres como mujeres, que permitan que cada quien tome su camino como mejor le parezca, ¿no? Y que no caigan estas conductas que pues nos mantienen en un bucle muy desagradable y retrógrado, ¿no? Es que Sí, no, es algo que yo siempre recalco. La sororidad no es que seamos amigas, pero sí tenemos que apoyar y hacer espacios seguros entre nosotras, porque si no, al final no conseguimos nada. Lo que pasa es que cambiar ciertas mentalidades aún cuesta a muchas personas que vienen con un contexto cultural o social diferente, ¿no? Porque a lo mejor pues, lo han vivido ahí como más desde otro punto y claro, el cambiar esa forma de pensar, a mí lo que me cuesta es dentro de el satanismo, por ejemplo, ¿no? Donde se supone que ya es libre de por sí cuando te encuentras con estos muros. Pero bueno, ya digo que yo creo que ya no hay vuelta atrás, hay cosas que están cambiando ya. Totalmente de sí, acuerdo. igual, justo como lo dice Minerva, o sea, eso de no puede haber amistad entre mujeres es un discurso patriarcal al final de cuentas. Y el ser sorora, bien lo dice, no necesariamente es que todas seamos amiguitas y vayamos por la vida así como saltando, güey, pero es generar estas redes de apoyo y de seguridad y de confianza. Y digo, o sea, yo entiendo encontrarse con mujeres fuertes, de opiniones fuertes, algunas veces es complicado como llegar a un punto en acuerdo, pero de que se puede, se puede. Aparte, es como un plus muy grande que tenemos esta capacidad que viene ancestralmente, ¿no? De poder organizarnos entre nosotras, de poder generar lazos muy fuertes y encontrar soluciones donde otros no encuentran soluciones. Entonces, Completamente de acuerdo. Absolutamente. Pues, Nosotras igual podemos tener puntos de vista diferentes, incluso, porque es que al final es lo que estábamos hablando, pero yo creo que tenemos demasiados puntos en común y demasiadas cosas por las que luchar como para estar peleándonos entre nosotras. Es que no tiene sentido. es correcto. Nosotros lo que les decía al principio, ¿no? En Templo puede ser que tengamos opiniones diferentes, pero tenemos un objetivo en común, ¿no? Y luchamos por cumplir esos objetivos. Entonces, en ese sentido, pues despido el programa. Muchísimas gracias, Minerva, Ingrid. Como siempre, increíble hablar con ustedes. Muchas Tengo el gracias. gusto de tenerlas en grupos privados y siempre es un goce platicar con ustedes. Pues muchas gracias y pues nos vemos pronto. ¿Algo más que agregar? ¿Quieren agregar sus redes o recomendar libros, películas antes de irnos? Tenemos 3 minutitos. Yo luego te paso la portada del libro de Mágicas de la editorial La Felguera, que si puedo os haré llegar algún libro para que lo podáis echar un ojo porque es maravilloso de Grace Morales. De verdad que merece mucho la pena. Y hermosa Y, editorial. La verdad es que hacen cosas muy bonitas. Lástima que no lleguen tan y fácil hasta acá. bueno, tendremos que hablar con Servan, a ver cómo... Y hay que hacer algo ahí. Sí, sí, porque la verdad que son increíbles y no paran de hacer cosas, está muy, muy bien. Y nada, daros muchísimas las gracias por dejarme este espacio y estar colaborando con vosotros, que estoy encantada, estoy encantada. Y bienvenida. Gracias. sí, nos da mucho gusto que estés acá, Minerva. Ingrid, ¿tú Van a quieres recomendar salir. algún libro, dar tus redes o algo? Pues a mí me encuentran como Atelier Black Witch en cualquier red social y sí hay libros, todos los meses de hecho en el Atelier pueden encontrar un libro distinto que hable sobre brujas, feminismo, satanismo manejado desde perspectiva de género y les pongo ahí el link para descargarlo porque luego son como textos muy difíciles de encontrar. Entonces Después, ahí échense un clavado en la página de Facebook, van a encontrar muchos libros que he estado compartiendo ya para que los descarguen directito en PDF. perfecto. Yo le pongo las ligas de tu Facebook para que lo chequen y ahí estén al pendiente. Tan hacen contenido espectacular. Pues muchas gracias. Esto fue El Sendero Siniestro y pues hasta la próxima.